Nadie esperaba que James Webb encontrara algo. El 13L/Atlas ya era extraño, un objeto que se movía rápidamente, sin vapor de agua, sin coma ni cola, solo dióxido de carbono, denso, inexplicable y demasiado limpio. Pero entonces Webb captó una señal, un pulso rítmico, enterrado profundamente en el espectro de luz, y cuanto más miraban los científicos, más perturbador se volvía. Desde las anomalías detectadas por su telescopio, hasta las inquietantes señales rítmicas que lo confirmaron, en este video descubriremos las teorías que James Webb confirmó y dejó a los científicos aterrorizados. Número 5. El pulso de la señal. La fecha oficial de observación fue el 6 de agosto de 2025, pero nunca se publicó ningún registro oficial. No existían registros del telescopio, comunicados de prensa ni rastro alguno en los archivos de datos públicos. Lo ocurrido ese día se gestionó con discreción. Si las afirmaciones filtradas son ciertas, la señal que detectó James Webb no se habría comportado como luz natural. No se dispersaría, doblaría ni reflejaría como las colas de los cometas brillan normalmente bajo la radiación solar. No hubo llamaradas, ni polvo visible, ni señales de vapor de agua sublimándose desde un núcleo congelado. Algunos científicos afirman que la luz emergió del centro del objeto, pulsando hacia afuera en ondas limpias y uniformes. Y en esas ondas, los astrónomos comenzaron a ver algo que rompió el protocolo. Si los informes son precisos, creen que pudo haber seguido un patrón, una secuencia deliberada de longitudes de onda que se repiten a intervalos constantes, con la separación justa para evitar solapamientos y con la estructura justa para llamar la atención. Según se informa, los sensores infrarrojos captaron primero el pulso y luego lo reflejaron en instrumentos secundarios, confirmando que no se trataba de ruido ni de reflexión. Este objeto, fuera lo que fuese, no solo brillaba, emitía, y la emisión no se comportaba como la emisión térmica de roca o gas incandescente. Llevaba la firma de algo completamente diferente: luz artificial. El conjunto espectrográfico de Webb detectó armónicos en los patrones de orden superior de la señal, que se superponían como flujos de datos integrados. Reflejaba los primeros intentos de comunicación óptica aquí en la Tierra, pulsos láser utilizados en la transmisión de datos de corto alcance, fotónica de baja dispersión, sistemas de codificación de pulsos diseñados no para la visibilidad, sino para la claridad, una claridad que pudiera viajar. Si esta señal estaba codificada y esta emisión no provenía de la luz solar, sino del interior del propio objeto, ¿a quién o a qué iba dirigida? Número 4. El tamaño, la forma y la trayectoria rompen el modelo. Solo hemos descubierto menos del 40% del 90% del objeto que necesitamos descubrir. Durante semanas, la señal fue el único tema de conversación, en silencio, a puerta cerrada, con protocolos de seguridad y reuniones informativas internas, porque para entonces, el equipo del Webb había confirmado lo que los astrónomos habían empezado a susurrar. 13Atlas era enorme. Posiblemente medía decenas de kilómetros de diámetro, una escala muy superior a la de cualquier objeto interestelar observado previamente. Oumuamua apenas tenía la longitud de un campo de fútbol. Marisov, el segundo visitante, tenía aproximadamente 1 kilómetro de ancho. Ni siquiera los modelos más optimistas de fragmentos interestelares de larga distancia predijeron algo tan grande. Las matemáticas no lo respaldan. Estadísticamente, un objeto de ese tamaño nunca debería llegarnos desde otro sistema estelar a menos que fuera expulsado por un evento catastrófico, e incluso entonces, las probabilidades de que entrara en nuestro sistema solar son casi imposibles. Pero el 13Atlas volaba con un propósito. A diferencia de Oumuamua, que giraba erráticamente al pasar cerca del Sol, o de Borisov, que seguía un arco de alta velocidad, el 13Atlas se deslizaba hacia el interior siguiendo una trayectoria demasiado perfecta como para considerarla natural. No entró por encima ni por debajo del plano solar, sino directamente a lo largo de él, deslizándose por la trayectoria orbital planetaria con una alineación asombrosa. La probabilidad de que eso ocurra por casualidad es inferior a 1 en 500. Y eso sin contar lo que hizo después. No giró bruscamente alrededor del Sol como otros cometas. No se desplazó hacia Júpiter ni pasó por el cinturón de asteroides en un arco caótico. Algunos astrónomos observaron una sutil desaceleración cerca de su paso más cercano, no lo suficiente como para ser definitiva, pero sí suficiente para plantear dudas sobre la resistencia o el control. Los astrónomos utilizaron docenas de telescopios terrestres y orbitales para rastrear la trayectoria, y un patrón seguía apareciendo. 13Atlas había pasado dentro del alcance de observación de todos los principales sistemas de imágenes del espacio profundo. Cruzó el campo de visión del telescopio espacial James Webb, rozó el campo del observatorio SPEREX e incluso se reflejó en instrumentos más antiguos como TESS y WISE, casi como si hubiera trazado un corredor de visibilidad. Y cada vez que se observaba, los datos eran más extraños. No había cola, coma ni rastro de hielo de agua evaporándose por exposición al calor. Solo dióxido de carbono,
el mismo CO2 que cubría el objeto en las imágenes infrarrojas del web, extendiéndose miles de kilómetros en el espacio, simétrico y extrañamente uniforme. Pero la verdadera anomalía era el brillo. El Atlas III y no reflejaba la luz solar como debía. Su brillo provenía de su interior, no lo suficientemente caliente como para estar fundido, ni lo suficientemente caótico como para ser radiactivo, ni se desintegraba como una roca caliente. Y según las superposiciones espectrográficas del web, el núcleo de esa emisión no era térmico en absoluto. Fue artificial. Este término surgió directamente de la filtración. Una cita anónima que circulaba en línea afirmaba que las emisiones se asemejaban a estructuras fotónicas compatibles con modulación artificial. Aunque ninguna fuente oficial ha verificado esta frase, lo que significa que la luz no solo se emitió, sino que se transmitió y posiblemente se codificó. Si un objeto del tamaño de una montaña es capaz de transmitir luz estructurada mientras mantiene un halo de dióxido de carbono perfectamente estable y viaja a lo largo de una trayectoria improbable que intersecta la línea de visión de todos los observatorios principales, entonces el término cometa ya no aplica. Tampoco asteroide ni visitante. Los registros internos de Webb lo clasificaron en una categoría diferente. Un sistema, un cuerpo estructurado con una producción interna constante, emisiones externas complejas y sin signos de degradación natural. Uno que se mueve no por gravedad, sino por intención. Y por primera vez, hubo informes de que los equipos de modelado comenzaron a explorar alternativas, no trayectorias de cometas, sino rutas de vuelo controladas. Porque 3i Atlas no seguía la física de un viajero pasivo. Seguía algo más parecido a una ruta de vuelo. Número 3. La teoría de los objetos artificiales. Al principio, nadie lo dijo en voz alta. Incluso entre los equipos internos que revisaban los datos web, hubo dudas porque la implicación era demasiado grande para aceptarla. Los objetos no deberían comportarse así. No se supone que se alineen con los telescopios terrestres. Y definitivamente no se supone que transmitan señales de luz estructuradas en múltiples espectros. Pero 3i Atlas ya lo había hecho. Y al combinar la forma, las emisiones y la trayectoria del objeto, se empezó a gestar una nueva teoría. Una que no tenía nada que ver con los cometas. Y sí con la tecnología. Todo empezó con el tamaño. Algunos modelos especulativos iniciales sugerían que podría ser mucho más grande que cualquier objeto interestelar conocido, posiblemente decenas de kilómetros. Es funcionalmente imposible según los modelos convencionales de escombros interestelares. Para llegar intacto a nuestro sistema solar, algo tan grande tendría que sobrevivir a la expulsión de su sistema de origen, atravesar años luz de radiación y bombardeo cósmico, y atravesar la nube de Oort sin sufrir perturbaciones. Es un viaje tan violento que destrozaría la mayoría de las estructuras. El concepto es simple. Si una especie quisiera viajar entre estrellas, no construiría una nave. Usaría lo que el espacio ya ofrece. Lo vaciaría, excavaría un hábitat, un instrumento o un sistema de guía en el centro. Revestiría la pared interior con protección contra la radiación, la equiparía con amortiguadores inerciales, sistemas de refrigeración, reactores de desintegración prolongada o algo mejor. Y luego cubriría el exterior con polvo y gas congelado para imitar el comportamiento de un cometa. Lo haría indistinguible de la naturaleza hasta que alguien lo observara con más atención. Según se informa, algunos teóricos comenzaron a usar el término caparazón sigiloso para describir esta idea, un exterior pasivo que enmascara sistemas internos avanzados. Un exterior pasivo diseñado para ocultar la complejidad bajo una superficie de aspecto natural. El disfraz perfecto. Una nave espacial que parece una roca hasta que deja de serlo. Y cuanto más examinaban los investigadores los datos de la web, más encajaba. Porque las emisiones de dióxido de carbono del Atlas de Tres Ojos eran más que una simple anomalía química. Eran demasiado limpias y constantes. Los cometas naturales liberan gas al calentarse. Columnas erráticas que cambian con el tiempo, a menudo influenciadas por el viento solar y la rotación superficial. Pero Atlas de Tres Ojos no hacía eso. Emitía dióxido de carbono en un halo uniforme, casi como un sistema de liberación. En uno de los informes internos, se registró una nota discreta que sugería que el gas podría no ser residual. Si esta teoría es válida, entonces Atlas de Tres Ojos podría no ser un cuerpo natural, sino uno construido, un cuerpo que no fue diseñado por nosotros, sino por alguien más. Alguien o algo con una comprensión diferente del espacio, el movimiento, el blindaje y el tiempo. Observando este raro cometa que contenía vapor de agua, la forma, el tamaño, la señal, las emisiones y el camino imposible. Número 2. El patrón consciente. Para cuando la señal fue aislada y sus capas armónicas divididas en bandas individuales, comenzó a surgir una nueva anomalía. Era algo que no tenía nada que ver con el tamaño,
la forma ni la composición química del objeto, sino con su sincronización. Ocultos bajo la frecuencia primaria se encontraban pulsos que se repetían según una estructura matemática que los científicos de todas las divisiones reconocieron de inmediato. Si existía algún patrón inteligente en la señal, algunos teóricos sugirieron que podría seguir los números primos, la forma más universal de lógica. Primero 2, luego 3, luego 5, luego 7, 11, 13. Cada pulso separado por un silencio calibrado para coincidir con la diferencia numérica, seguido de una breve pausa y luego una repetición. Era una firma en bucle construida sobre la verdad matemática más simple pero poderosa del universo, que los números primos son universales, y que, sin importar dónde te encuentres en el espacio, sin importar cuán extraña sea la biología o la tecnología, los primos siempre significan lo mismo. No ocurren en la naturaleza sin razón, y estadísticamente, es extremadamente improbable que una secuencia de números primos, limpia y repetitiva, aparezca en la imagen térmica de fondo. Esto significa que alguien, o algo dentro del Atlas de tres ojos, estaba codificando un mensaje en lógica. Y la lógica, a diferencia de las palabras, no necesita traducción. A medida que se desarrollaba el patrón, los analistas de señales notaron algo más. El polvo era empujado hacia atrás por la presión de la radiación solar. Las pausas entre las cadenas de números primos no eran uniformes, y su duración no solo era variable, sino reactiva. Esto significa que cambiaban según el momento en que se observaba el objeto y, en ocasiones, se desplazaban siguiendo la señal emitida por la Tierra. Para algunos, parecía ruido, pero para otros, parecía comportamiento. Ese tipo de comportamiento no es propio de una roca ni de un cometa, y no es propio de ninguna máquina conocida diseñada para transmitir a ciegas. Es propio de algo que sabe que lo están observando. Y quizás lo más inquietante, algo que solo habla cuando decide hacerlo. Para cuando esta conclusión llegó a la Junta de Revisión Interna, la teoría ya había empezado a circular entre ingenieros web y analistas orbitales, que este objeto, a pesar de su distancia y sus camuflajes, podría no solo estar enviando señales hacia la Tierra, sino observándola. Una línea de datos incrustada en la capa más profunda de la estructura de la señal. Una que no correspondía a las frecuencias de emisión, ni a las longitudes de onda de los fotones, ni a la deriva Doppler. Si tienes un objeto que puede ajustar su comportamiento a ser observado y emitir pulsos alimentados internamente, entonces tienes algo consciente, oportuno y extremadamente calculador. Número 1. El pánico militar. Cuando se descifró la cuenta regresiva y se confirmó la orientación de la señal, la información ya había trascendido a los equipos científicos de la NASA y al consorcio Webb. Había eludido los niveles habituales de información pública, cayendo directamente en manos del Comando de Defensa. Aquí es donde el lenguaje utilizado para describir anomalías pasa de lo observacional a lo operativo, y donde los fenómenos inexplicables se tratan con protocolo. En las 48 horas siguientes a la filtración de datos web, antes de que los periodistas pudieran rastrear las huellas digitales y antes de que los astrónomos pudieran llegar a un consenso, el objeto designado como Atlas 3 de enero había sido reasignado discretamente bajo un nuevo sistema de clasificación interno. Una que no lo describía como un visitante interestelar ni un cometa, sino como algo mucho más específico y controlado. Esta reclasificación no se anunció públicamente, no apareció en los registros de la misión ni en los calendarios de reuniones informativas, pero sus efectos fueron inmediatos. En todo Estados Unidos, se redirigió la infraestructura de comando espacial militar, se redireccionaron los canales de acceso prioritario y se bloquearon las ventanas de observación. El objetivo era simple: rastrear el Atlas 3 de enero, confirmar su trayectoria e informar cualquier desviación en tiempo real. Pero la respuesta más reveladora provino de la órbita. El Departamento de Defensa de Estados Unidos lanzó un avión espacial militar clasificado sin tripulación a la órbita baja terrestre. No hubo lanzamiento televisado ni comunicado de prensa. Tan solo un cambio de trayectoria silencioso, registrado por rastreadores satelitales aficionados, y un conjunto de parámetros orbitales que despertaron preocupación inmediata. Algunos observadores se preguntaron si la inusual trayectoria de vuelo del 1037B tenía algo que ver con 3 de enero Atlas, pero al ser la misión clasificada, no se pudo demostrar ninguna conexión. Y aunque los sistemas a bordo de la nave espacial siguen siendo clasificados, su comportamiento sugiere algo con claridad. Esta no era una misión de observación, era una misión de preparación. Ya fuera interceptar, interrumpir o simplemente seguir de cerca, nadie fuera del mando militar lo sabía, y nadie dentro estaba dispuesto a hablar. Y, sin embargo, el mensaje no necesitaba traducción, porque cuando el Departamento de Defensa lanza su avión espacial autónomo más avanzado a pocos días de una fuga astronómica, lo alinea con un objetivo distante y bloquea todos los datos de rastreo de código abierto, el silencio dice más que cualquier palabra. Para el público,
La historia oficial de 3 de enero Atlas permaneció inalterada. Es un cometa de rápido movimiento, anómalo pero no preocupante, único pero con precedentes. Pero tras bambalinas, este objeto ya no se trataba como un evento natural. Se monitoreaba como una amenaza activa. Los canales de comando comenzaron a vincularlo con los protocolos de alerta satelital. El software de trayectoria balística se actualizó para incluir eventos de propulsión hipotéticos, como si alguien esperara que el objeto cambiara de rumbo. Y en algún momento de esas conversaciones, se cruzó la línea. La anomalía científica se entregó al control militar, y dejó de ser un misterio por resolver para convertirse en una contingencia para la que prepararse. Nos vemos en el próximo video.